Vamos a comenzar con la presentación del informe OCE, que detalla y explica las problemáticas de los técnicos de eventos y viene de la mano, no podría ser de otra forma, de la profesora y doctora Olga Sánchez González, que es la investigadora principal del Observatorio Científico de Eventos. Buenos días, Olga. Buenos días, Alba. Buenos días a todos. Muy bien, cuando quieras comenzar, Olga, estamos encantados de escucharte. Pues muchas gracias. Vamos con este segundo informe, publicación de informe, y en este caso pues avanzamos los resultados durante en el Congreso, porque todavía se están elaborando, se están terminando las pinceladas y esperamos que las próximas semanas tenerlo previsto y poderlo poner a disposición de todos aquellos que nos queráis consultar a través de nuestra página web, como hemos hecho con el anterior. Bueno, dar las gracias a todas las personas que han colaborado, que en esta ocasión han sido más de 600 personas, 600 sujetos técnicos de espectáculos. Entonces, por favor, muchísimas gracias por haber dejado de hacer otras cosas, porque todo esto sucede no ahora en este momento, sino el año pasado, y somos consecuentes, somos conscientes del volumen de trabajo que tenían. Entonces, entre todos, este mensaje de todos construimos una nueva realidad. La representación principalmente de esta colaboración viene de la mano de la Plataforma Estatal de Técnicos de Audiovisuales, PEATE, pero han participado todas estas otras asociaciones a nivel nacional para difundir la información y la participación. Bueno, en la primera diapositiva vemos un poco la explicación y la representación de dónde pertenecen o dónde están ubicados todos estos técnicos que prácticamente en todas las comunidades autónomas. El estudio se apoya en la participación de 612 técnicos y técnicas en el espectáculo ubicados en todo el territorio nacional. El periodo de recopilación de los datos comenzó el día 5 de noviembre y hasta el 17 de febrero del 2020, o sea, del 5 de noviembre del 2019 al 15 de febrero del 2020 fue el tiempo de la recopilación de esta información. El objeto del estudio, las problemáticas con las que se encuentra este colectivo y la urgente necesidad de mejoras. El objetivo principal, justificar la necesidad de una reglamentación específica y homogeneizada que ponga en valor la cualificación de los trabajadores técnicos para, entre otras cosas, llegar a la negociación de un convenio colectivo donde se regulen derechos y deberes de la relación entre trabajadores y empresarios, que luego veremos la importancia. Analiza los datos sobre el perfil de los técnicos, su situación laboral, especialidad y cualificación, número de eventos, frecuencia, antelación de la solicitud y formalidad de los contratos, los que se han colaborado durante el 2018, profundiza en aspectos sobre condiciones de seguridad laboral, accidentes más comunes, evolución de la técnica, reconocimiento de su especialización, regularización salarial, conciliación familiar y laboral, discriminación por género y competencia desleal entre trabajadores. Y se valora muy especialmente la necesidad de crear un manual de buenas prácticas. Todos estos aspectos han sido los que se han abordado en este estudio, pero evidentemente en el día de hoy avanzaremos únicamente los más representativos. Uno de ellos sería la situación laboral, ¿no? Más de la mitad de los técnicos son autónomos y asalariados freelance, ¿vale? Siendo asalariados indefinidos únicamente un 23%. Con menor representación se encuentra el asalariado con contrato fijo discontinuo, seguido del autónomo trade, cooperativa de facturación, pequeño empresario y cooperativas o sociocooperativistas. Para que veamos un poquito la aclaración, asalariado freelance se entiende aquellos que hacen altas por obra y servicio en cada empresa, y asalariado indefinido, trabajador fijo en una empresa. Y en cuanto al autónomo trade, más del 75% de su facturación es hacia un mismo cliente. La forma más habitual de confirmación de la contratación del servicio se realiza por teléfono y a través de mensajería instantánea. Esto, pues vemos que quizás no es lo más oportuno, ¿no?, como confirmación de una contratación. Pero estos son los datos. También se confirma, aunque en menor medida, por correo electrónico y de forma verbal. Y únicamente el 6% utiliza un formato normalizado de confirmación para la contratación.
Hemos visto la confirmación de la contratación y ahora vamos a ver la formalización de las condiciones laborales. O sea, una vez que se ha confirmado, ¿cómo se formaliza la contratación de ese servicio? Bueno, pues más de la mitad de los técnicos declaran que la formalización, una vez confirmado el servicio, se produce verbalmente, sin establecer condiciones por escrito. Por mensajería instantánea, un 19% y un 13% por vía email. Un 13% afirma no formalizar ningún tipo de contrato o presupuesto. Luego, menor porcentaje se indica que sí se hace un contrato firmado, ¿vale? Y afirma que quedar formalizado a través de un presupuesto, un 10%. En cuanto a las jornadas y descansos, se realizan jornadas de más de 12 horas entre la mitad y la totalidad de los servicios que realizan el 68% de los técnicos. Resaltar que nunca y casi nunca se respetan los tiempos de descanso dentro de la jornada para realizar pausas. Cuando hay concurrencia de servicios, tampoco se respetan las 12 horas de descanso entre jornadas de trabajo. Son datos abrumadores y de suma importancia. En cuanto a la creación de solicitud de servicio, la mayoría de los técnicos reciben la solicitud de servicio con una semana de antelación, aunque el 44% afirman que lo reciben con menos de 3 días, incluso el 8% durante el mismo día, la antelación de esa solicitud. Únicamente el 13% recibe con un mes o 15 días esa solicitud. En cuanto a la antelación de la cancelación, el 72% de los eventos que se cancelan se comunicaron con una antelación de menos de 5 días a fecha de celebración. Destacar que más de la mitad de los eventos se cancelaron y se comunicaron con 2 días de antelación. Con lo cual, el 36% de los técnicos afirman que les han cancelado los eventos un día antes de su celebración o durante el mismo día, cuando se tenían prevista su celebración. En cuanto a la conciliación familiar, el 95% de los técnicos afirman que una mejor planificación por parte de la producción del evento mejoraría el descanso y la conciliación familiar y laboral de los trabajadores. Parece que no me avanza la presentación. Sí, ahora sí. En cuanto a condiciones inadecuadas de trabajo, hay distintos aspectos importantes en este apartado. A lo largo del 2018, claro, bueno, no lo he dicho al principio, pero cuando decíamos que el periodo de análisis iba desde julio de 2019 hasta enero, realmente versaban sobre o se abordaba la información de los eventos realizados o colaboraciones y servicios durante el 2018. Entonces, bajo esta premisa, a lo largo del 2018 los técnicos han trabajado en condiciones inadecuadas por excesivo calor, jornadas sin descanso entre ambas, no respecto de las 12 horas, jornadas de trabajo de más de 16 horas, falta de iluminación en las zonas de trabajo, trabajar bajo la inclemencia de la lluvia, sin lugar donde ir al baño, escenarios o estructuras no protegidas en su perímetro, excesivo nivel de ruido, sin agua potable, en situaciones hostiles, conducir sin descanso y sin paradas para comer. En cuanto a estas respuestas de situaciones hostiles, aquí hemos extraído algunas de ellas, bueno, con encierro en vaquilla, con encierro de vaquillas, pueden desmontar en medio de un botellón o bolo, vehículos con malas condiciones, ¿no? Serían todas estas respuestas que hemos añadido aquí. Plaga de mosquitos, ¿no? O sea, que a veces son situaciones que, bueno, que parece que no deben de estar, que las problemáticas y las reclamaciones que vienen diciendo este sector, aunque ya veremos que de una manera quizás no unificada y es otra de las necesidades.
En cuanto a los accidentes blancos más comunes, en el día de ayer ya dijimos un poquito la definición del tipo de accidentes y bueno, aquí le vamos a rescatar de nuevo. Accidentes blancos son los que no han causado daños a los trabajadores, pero sí daños materiales. Aquí, ¿cuáles han sido los que han provocado estos accidentes blancos más comunes? Pues el cansancio excesivo por alargamiento de la jornada laboral, las prisas y poco tiempo para llevar a cabo los trabajos, la falta de iluminación en zonas de trabajo, el fallo de maquinaria y equipos de trabajo por falta de previsiones y mantenimiento, falta o poco uso de los EPIs durante el tiempo de trabajo, tropiezos por material en zona de paso, falta de formación de trabajadores para llevar el control de especial peligrosidad, uso inadecuado de los EPIs, es decir, usos no previstos por el fabricante y ausencia de instrucciones claras a los trabajadores con los que se colabora. Todo esto es del porcentaje de mayor a menor en el índice de respuesta, pero también hay que resaltar la falta, por ejemplo, la manera de comunicación. Si el hecho de utilizar una instrucción como dale, vale, entre trabajadores a una determinada distancia o con presencia de ruido, pues va a determinar si realmente le ha entendido o no le ha entendido, ¿no? Conllevando un posible accidente blanco. La concurrencia de trabajos incompatibles simultáneamente también ha sido o se relaciona, ¿no? con estos tipos de accidentes, la falta del orden y limpieza durante el trabajo, la falta de concienciación de los riesgos laborales que conlleva el trabajo al aire libre, falta de coordinación de los trabajos que se dan en concurrencia, acceso al personal no autorizado ni familiarizado con los trabajos en el espacio del mismo, rotura de maquinaria y equipos de trabajo por falta de formación, consumo de bebidas alcohólicas y sustancias de estupefacientes, desconocimiento de las medidas de emergencia durante el montaje, celebración y desmontaje, o sea, el desconocimiento de las medidas de emergencia durante el montaje, celebración y desmontaje, información equívoca por inadecuada señalización de recorridos y salidas de emergencia. Todos estos aspectos son de vital importancia para poder reducirlos y muchos tienen causas de planificación. En cuanto a los accidentes de trabajo más comunes, el accidente, por su definición, sería toda lesión corporal por el trabajador que sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza. Bueno, pues en este caso se han producido a lo largo, los accidentes más comunes que se han producido a lo largo de la vida profesional de los sujetos que han respondido son los cortes y golpes por objetos y herramientas, dolencias musculares por manipulación manual de la carga, seguidos de tropiezos y caídas al mismo nivel, choques contra objetos móviles, exposiciones y temperaturas extremas, caída de material desde altura, contactos eléctricos, pérdida de audición por ruido, pisadas sobre objetos, con lo cual caídas también sobre frontal de escenario, independientemente de la altura. Por otro lado, durante los desplazamientos de los vehículos, caídas desde el escenario por cuerpos mal protegidos, caídas desde plataformas, caídas por desplome o derrumbamiento, atropellos o golpes con vehículos, incendios, accidentes causados por seres vivos y atrapamiento por vuelco de maquinaria. En este orden de decir todos estos tipos de accidentes es el índice de su respuesta, ¿vale? De mayor a menor índice de respuesta por los sujetos. Todos estos accidentes nos recuerdan mucho a los que comentábamos ayer y que exponían también los promotores, con lo cual esto hace ver que es un problema real. En cuanto a la calificación de los accidentes e importancia de las inspecciones, se lo preguntábamos también. Nosotros, nuestro interés en el informe que hicimos y que ayer comentábamos los resultados más relevantes y que tienen a su disposición, junto con este que estamos terminando de realizar, lo que queremos hacer es comparar esos datos, ¿no? El índice de concurrencia sobre distintas variables, que nos responden unos y que nos responden otros, para intentar confirmar esa realidad social, ¿no? Y hacer un análisis crítico. Hay muchos aspectos que ya se ven que están coincidiendo. Entonces, en cuanto a la calificación de los accidentes, también no coinciden el 100%, pero prácticamente la mayoría de los accidentes que se ocurren son mayoritariamente leves,
aunque ocurren también muchos graves y muy graves. Gran parte de los técnicos valoran, en cuanto a las inspecciones que se realizan en el sector, son pocas e inútiles. El 18% piensan que se centran en algunos aspectos, olvidando otros importantes. El 16% afirma que son suficientes. El 25% indican que son necesarias o muy necesarias. El 13% desconoce que se realicen dichas inspecciones y un 2% opinan que son muchas e inútiles. En cuanto a la existencia de discriminación por género, de hecho, el sector de técnicos de espectáculo, mayoritariamente, como vemos aquí en los datos, el 83% está representado por el sexo masculino frente a un 15% de presencia del sexo femenino. La mayoría de los técnicos afirman la existencia de discriminación por género y comportamientos machistas dentro del sector, frente al 39% que responden negativamente, es decir, que no existe esa discriminación. Esta actitud afecta a la asignación de trabajos en función de género. Y comenzamos con estas conclusiones. La situación actual de los técnicos de espectáculo evidencia la clara e ineludible problemática del sector en su conjunto. Un sector con unos problemas arraigados presentes desde el inicio de la industria y que, como no se han modificado, al final afectan a su estructura y propia definición. Estos inconvenientes responden originaria y especialmente a la ausencia de una regulación de las condiciones de trabajo y productividad entre empresarios y trabajadores. También con respecto a las relaciones mercantiles que se establecen con los trabajadores autónomos, muy presentes, ¿no?, en ese tipo de contratación. Problemas que requieren de unas urgentes y considerables mejoras que comportan cambios significativos en un proceso de transformación y renovación. El objetivo es conseguir un mayor equilibrio en las relaciones entre las partes y aumentar la eficiencia en la productividad del servicio. En definitiva, un mejor producto final por parte de todos. En este marco se requiere urgentemente de una definición y de un contenido en lo referente a los deberes y derechos en las relaciones contractuales mediante la negociación de un convenio colectivo sectorial y el establecimiento de documentos normalizados en la contratación de los trabajadores autónomos. No es posible que tengamos que la confirmación de esos trabajos y servicios queden sin normalizar, porque luego puede haber cancelación de unas poquitas horas, como hemos visto, o en el mismo día, y se queda en una defensa de actuación. Ha perdido tiempo, ha perdido dinero, ha perdido oportunidad de contratar otros servicios. Veremos que esto es muy grave. Todo ello en un escenario donde la comunicación y el intercambio de información entre profesionales debe entenderse como pieza clave, teniendo en cuenta la destacada intermitencia de los trabajos en este sector. Las especiales circunstancias en las que se desarrolla la actividad de los técnicos, pues la fecha, hora de celebración, montaje y desmontaje de estructuras, instalaciones son temporales, la intermitencia y la temporalidad, las horas y jornadas irregulares, nocturnidad, entre todos estos aspectos que hemos visto anteriormente en los datos, se precisa de un análisis y estudio minucioso y detalle para dar respuesta a la relación inexcusable entre empresarios y trabajadores. El gran porcentaje de trabajadores autónomos, trabajadores contratados por obra y servicio de cada empresa o el uso de cooperativas de facturación, así como la escasa sindicalización del sector, son factores claves que no han contribuido a ningún avance ni progreso en esta dirección. Ni que se regulen, ni que estén normalizados, ni tampoco que haya un establecimiento consensuado de unas buenas prácticas generalizadas. Los técnicos han ido pactando y acordando durante estos últimos años por sus propias condiciones, favoreciendo pues, el blindaje del individualismo sin tener en cuenta el bien común, ¿no?, o un objetivo común. Todo ello sin el amparo de unas reglas de juego estandarizadas y normalizadas para todos, por lo cual se hace imprescindible la firma de contratos mercantiles con los trabajadores autónomos y disponer del instrumento esencial y más generalizado que tenemos dentro del ordenamiento jurídico español, que es un convenio colectivo.
La fijación y la determinación de las condiciones laborales para el desarrollo de la propia actividad profesional favorecería el cumplimiento de todo lo acordado. Se consolidarían unas buenas prácticas, se evitaría el intrusismo y la competencia desleal, que además los técnicos manifiestan tener una especial preocupación, porque si no hay formalización de un contrato, yo digo un dinero, mañana viene otro, dice otro, y al final nadie, o sea, es un mercadeo que quizás no lleva a ningún buen puerto. El uso extendido de los contratos verbales y la escasa utilización de la formalización legal por escrito, pues también generan una total desprotección. Una inseguridad jurídica considerable desde el mismo momento en el que se confirma de forma verbal normalmente el servicio. La existencia de esta regulación, así como la formalización por escrito de las condiciones, supondría la implicación y comunicación entre todas las partes para llegar a un consenso para la fijación de unos derechos y deberes por todos los profesionales del sector. Supondría un mayor equilibrio entre las partes e implicaría inevitablemente una mejor planificación de los trabajos. Se alcanzaría la eficiencia y beneficiaría tanto al cliente final como al empleador como al trabajador. La regularización y la normalización terminaría con buenas prácticas, como la realización de que no se hicieran más de 12 horas, la escasa utilización de turnos, ¿no? Ese tipo de prácticas generalizadas que al final pueden ir indiscutiblemente y que contribuyan a un número y tipo de accidentes, lesiones y un descontento también. Y una falta de valoración del sector. Estos aspectos también los valoramos dentro del estudio. Evitaría también la elevada contratación por obra y servicio y empujaría a un correcto uso de la modalidad del trabajo autónomo, teniendo en cuenta sobre todo la intermitencia, ¿no?, de la contratación de los técnicos. También dificultaría o incluso impediría la negociación individual de las condiciones, favoreciendo el intrusismo y la competencia desleal. En el contexto global actual, donde se priva la seguridad y la conciliación laboral, no tienen cabida estas rutinas y hábitos obsoletos. El esfuerzo y la comunicación transversal de todas las especialidades, ayudaría a mejorar, ¿no?, y a controlar estas posibles incidencias. Las características del sector que implican un sacrificio personal y familiar importante en cuanto a asumir esos horarios irregulares, nocturnidad, desplazamientos, trabajo días efectivos. Bueno, pues todo esto con una buena planificación se pueden acometer esas mejoras. Si se conoce por parte de los organizadores y empresas proveedoras la duración imprescindible de cada uno de los trabajadores y el procedimiento que van a llevar cada uno de ellos, podrán tener una mayor coordinación y eficacia a la hora de realizar el propio servicio. Si aumentamos la antelación de las solicitudes del servicio y la cancelación de los trabajos confirmados y el respeto de los tiempos de descanso, también ayudaría a este cometido. Seamos conscientes que cada vez más las mujeres han encontrado en esta profesión de técnicos su medio de vida y lugar donde desarrollo profesional y personal. No obstante, se aprecia la existencia de discriminación por género y comportamientos machistas, lo que afecta a la asignación de trabajos, a la confirmación de la brecha salarial o la discriminación por situación de embarazo, entre otros. Prima la necesidad de inmediatez de eliminar y minimizar todo ese tipo de riesgos, las condiciones inadecuadas que puedan acarrear consecuencias indeseables si no se prevén y se planifican adecuadamente los medios preventivos, y en no garantizarse unos mínimos en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo, como se produce en ocasiones, la falta de acceso de agua, la imposibilidad de ir al aseo, la ausencia de pausas dentro de la jornada o un lugar adecuado donde poder dejar las pertenencias. Comentábamos hace unos momentos que las preguntas iban, o muchas de las preguntas del estudio, iban con el interés de poder conocer esas concurrencias o parámetros de concurrencia o diferencias entre los dos sectores. Por un lado, los promotores y organizadores y, por otro lado, los técnicos. Las coincidencias en muchos casos son abrumadoras.
En cuanto a la materialización de mayor a menor de los incidentes, o sea, la relación entre las causas y la importancia de ese tipo de accidentes, si son leves, graves o muy graves, incluso mortales, también van en esa línea. Sobre todo también cuando concurren los trabajos en aquellas determinadas épocas del año, cuando el trabajo da la percepción de ser inabarcable, que lo afirman en las dos ocasiones. Y también, por ello, el reto de control de todas estas causas, que va por esa normalización. Aunque existen campañas de administraciones públicas para hacer un control y seguimiento de la coordinación de prevención de riesgos laborales en eventos y espectáculos, a través de inspecciones de trabajo se percibe como útiles, insuficientes, poco útiles, insuficientes y centradas en algunos aspectos, olvidando otros importantes. Todos los agentes del sector deben tomar conciencia de la situación actual y trabajar en consonancia y en consecuencia de una evolución para todos, a nivel social, bajo el amparo de la reglamentación específica y otorgando de manera una mayor protección a todas las partes. De este modo, será la manera de conseguir también alcanzar la eficiencia y mayor calidad en los procesos. Y hasta aquí este informe. Y a partir de ahora, pues bueno, se abre, bueno, muchas gracias por su atención y se abre la siguiente mesa